El tema que vamos a ver en esta noche se titula Bienaventurados los pacificadores. Y voy a leer Mateo 5, del 1 al 9. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy hemos llegado a la séptima bienaventuranza, la séptima invitación que Jesús está haciéndonos a llevar una vida feliz, plena, satisfactoria y significativa. Esa séptima invitación de Cristo es una invitación a ser un pacificador. Algo interesante es que la palabra pacificador se traduce del griego eirenepoios, y esta palabra aparece tal cual una sola vez en la Biblia, aunque aparecen de alguna manera 5 palabras muy similares, ¿verdad? Pero esta palabra es la unión de 2 palabras, que es la palabra eirene, que significa paz, que es la traducción común del shalom hebreo, y la palabra poieo, que significa hacer o realizar, es realmente un verbo. Hay palabras similares que terminan en esta terminación poios, aquí es eirenepoios o irenopoios, y por ejemplo una palabra similar es cacopoios, que significa malhechor o hacedor del mal. Esquenopoios es hacedor de tiendas. Entonces, realmente por eso algunas versiones traducen bienaventurados los que procuran la paz, o los que de alguna manera sería como difícil decir un hacedor de la paz. Entonces ponen los que procuran la paz. La NBI traduce dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque la unión de la palabra paz y la otra palabra es hacer, es trabajar, es procurar, es esforzarse. O sea, es una invitación que está llamando a hacer un esfuerzo para que la paz sea instalada. Y vamos a ver de qué paz se trata en el desarrollo del tema, pero tenemos que empezar diciendo que el que encarnó estas bienaventuranzas fue nuestro Señor Jesucristo, y la palabra muy similar, como un hacedor de la paz, se le aplica a él en la escritura, que es la palabra eirene poieo, que es hacer la paz. Y quiero que vayamos aquí a el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos que Dios decidió establecer a Cristo y decidió que habitara en él, dice el verso anterior, toda la plenitud de la deidad, que toda la divinidad habitara en Cristo, para que por medio de él pudiera reconciliar consigo Dios todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo Dios iba a reconciliar todas las cosas? A través de Cristo, haciendo la paz, siendo un pacificador, trabajando por la paz, y la manera en que lo hizo fue mediante la sangre de su cruz. Esto es algo importante, porque la manera en que Dios hizo la paz, la manera en que Cristo hizo la paz, fue a través de un acto sumamente violento, de un acto fuerte. Lo vamos a entrar en detalle más adelante a este versículo, pero es importante entender que estamos en un contexto donde Jesús le está hablando al pueblo judío. Jesús está en medio de una sociedad
que entienden la paz, el shalom, como esa palabra que está en el Antiguo Testamento, y recuerdan que la época del pueblo judío de paz, o que se recuerda como una época de paz, como una época de shalom, que es la época que están esperando similar a la del Mesías, la época similar fue la de Salomón. De hecho, cuando Dios habló a David acerca del nacimiento de Salomón, en Primera de Crónicas 22:9, le dice: te nacerá un hijo, será varón de paz, yo le daré paz de todos tus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y Salomón significa hombre de paz o varón de paz. De hecho, Salom es lo mismo que Shalom. De hecho, en el hebreo es Sholomón, que es como Shalom, como varón de paz de alguna manera. El punto es que su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre sus días en Israel. Entonces, hay esta paz de alguna manera construida como una ausencia de conflicto, como una época de seguridad, se vivió en la época de Salomón. Estaba también la paz del Imperio Romano, ¿verdad? La paz del Imperio Romano. El Imperio Romano llegaba y sublevaba y tomaba tributo, pero no destruía totalmente la cultura, sino que era un tipo, porque el lema de ellos es que ellos instauraban la Pax Romana, no paz con Z, sino Pax con X. Y era el tema de que ellos estaban comprometidos en trabajar por la paz, pero lo hacían también a través del derramamiento de mucha sangre, lo hacían a través de la guerra, lo hacían a través de crucificar a cualquiera que se sublevara, que se rebelara, lo hacían a través de cobrar tributos. Entonces Jesús también está tomando en cuenta esas ideologías que se tienen, y él mismo de alguna manera en el resto del discurso él va a explicar un poco, ¿verdad?, qué paz se refiere, y de alguna manera él está amarrando esta bienaventuranza no desconectada de las otras, sino sobre las otras, habiéndole ya dado una importancia a la pureza de corazón, habiéndole dado una importancia al hambre y sed de justicia, habiéndole dado una importancia a la santidad, a la misericordia. Entonces, de alguna manera Jesús está conectando no con la Pax Romana, sino de alguna manera con la Shalom judía. Y entendiendo esto, quiero que vayamos a un poco solo la sombra de esa paz que iba a traer el Mesías, la sombra en el Antiguo Testamento que vemos en David, como alguien que fue un guerrero, pero al mismo tiempo un pacificador para su pueblo, para su nación. Quiero aquí que vayamos a Primera de Reyes 4, 24 y 25. Porque él señoraba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todo alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersaba, todos los días de Salomón. Dice que Israel tuvo paz, tuvo shalom en el hebreo por todos lados alrededor. Y ese shalom no solamente era ausencia de guerra, sino era seguridad, y era una capacidad de disfrutar cada uno, de estar bajo la sombra de su vid, de su parra, de su viñedo y debajo de su higuera. O sea, tenían uva, tenían gozo y tenían higo, tenían salud. Entonces el concepto de paz va más allá de ausencia de guerra, o sea, incluye los conceptos de seguridad, de gozo y de salud. Eso incluía de alguna manera ese saludo. Shalom era no solamente que estés en paz, sino que todo lo bueno de Dios esté sobre ti, que la justicia de Dios, que la seguridad de Dios, que la bendición de Dios esté sobre ti. Eso incluía, dentro de esa paz, que Jesús estaba llamando a sus discípulos o invitando a trabajar. Ahora, ¿por qué se logró esta paz? Segunda de Samuel 8:15 dice básicamente: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que la paz que se logró en los días de Salomón fue consecuencia
de la administración de justicia que trajo el rey David. David administró justicia y eso produjo paz. La paz en la Biblia no es una paz desconectada de la justicia, no es una paz a costa de lo demás, no es una paz como un pacifismo que buscan paz en cierto aspecto, pero haciendo guerra contra otros aspectos del gobierno, ¿verdad? No es una revolución de alguna manera. ¿Por qué? Porque esas revoluciones, esos movimientos pacifistas a veces no toman en cuenta la justicia tal cual integral. Entonces, la paz bíblica va amarrada a la justicia. Eso lo vamos a ver más adelante. Vayamos al Salmo 34, del 12 al 15. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que anhela días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice que quien quiere ver el bien, quien quiere tener una vida feliz, de aquí Jesús está tomando eso. Y entonces el llamado es: busca la paz, pero no solamente como una ausencia de guerra, sino como una ausencia de mal, como una ausencia de engaño, evitando el engaño, evitando el mal, apartándose del mal y siguiendo la paz como un estado construido sobre hacer el bien. O sea, toda paz de alguna manera se construye sobre la guerra, pero la paz del creyente la construye sobre la guerra contra el mal, no sobre la guerra contra otra nación o contra otra persona, y esa es la diferencia. Se construye sobre un caminar en temor al Señor. 55:16 dicen: en cuanto a mí, dice David, a Dios invocaré y él me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré y él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. O sea, David, en este salmo, para David la paz es un estado interior y es un estado de reposo y es un estado de confianza en Dios, que no está ausente de la guerra. Él está en guerra, hay una guerra contra él, pero él está en paz porque confía en que el Señor le salvará. De hecho, más adelante, él, en ese mismo salmo, él aconseja seguir su ejemplo, y en el 55:22 nos dice: echa sobre el Señor tu carga y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y lo que nos está enseñando la Escritura es que no se puede procurar una paz externa, no se puede procurar una paz en las relaciones con otros, no se puede administrar justicia si primero no se procura una paz interna, un descanso en el Señor. La paz en la Biblia se usa de dos maneras. Por un lado, la paz nos habla, como en este salmo, de un estado de tranquilidad interior, pero también la paz se refiere a esa ausencia de conflicto en la relación con los demás. Lo que nos debe dejar, lo que debemos de ver bien claro es que no hay paz sin justicia, como lo hemos estado viendo. El Salmo 85:10 dice: la justicia y la paz se besaron. Vamos ahora a Isaías 32:17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Lo primero que Dios va a traer es justicia, y el efecto, el resultado de la justicia será paz. Y la labor, el trabajo de la justicia, del que ama, del que anhela, del que tiene hambre y sed de justicia, y del que trabaja por la pureza de corazón, el que busca amar a Dios, porque eso es lo más justo. Entonces esa labor va a traer reposo y seguridad, y va a traer que el pueblo habite en moradas de paz y tengan recreos de reposo. Entonces vemos cómo la justicia precede a la paz. Y la paz bíblica, la paz a la que Cristo llama, no es posible sin justicia. Vayamos a Efesios 2:14 al 17. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz
Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separa. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Dice que Él mismo es nuestra paz. Cristo trajo paz. Pero ¿cómo lo hizo? Él no negó el conflicto que había entre Dios y nosotros. No negó el conflicto que había entre judíos que tenían las promesas y gentiles que no tenían promesas. Él lo que hizo fue abolir en su carne, tomar sobre sí mismo la enemistad y exaltar la justicia. Entonces, Él hizo justicia respecto a nuestro pecado, cargando con nuestros pecados y muriendo por nuestros pecados, y de esa manera nos reconcilió con Dios, pero también tomó en su carne la pared de enemistad que había entre judíos y gentiles, tomó en su carne la falta de promesas que había sobre nosotros los gentiles, y entonces le dio muerte en la cruz, dice el verso 16, a la hostilidad, a la enemistad, porque él mismo murió por sus enemigos. Hermanos, hacer la paz no es evitar conflictos, ser pacificador no es evitar conflictos, es resolverlos. Y muchas veces resolverlos implica pagar un alto precio. Jesús pagó un alto precio para hacer la paz. Y el precio que pagó fue con su vida, fue con su sangre, fue morir en la cruz. Para nosotros también a veces hacer la paz va a implicar un precio, va a implicar el precio de confesar nuestro pecado, va a implicar el precio de perdonar una deuda, va a implicar el precio de pasar por alto una ofensa, pero es un precio que lo vale. ¿Por qué? Porque la paz es más valiosa que la ofensa. John MacArthur escribe: en la cruz el Hijo de Dios fue escarnecido, maldecido, escupido, traspasado, vilipendiado y matado. Los discípulos de Jesús huyeron atemorizados, del cielo salieron rayos, la tierra tembló violentamente y el velo del templo se partió en dos. Sin embargo, por medio de esa violencia, Dios trajo paz. La justicia más grande de Dios confrontó la maldad más grande del ser humano y la justicia ganó. Y debido a que la justicia ganó, la paz ganó. Y nuevamente confirmamos que la paz se construye sobre la justicia y la justicia conlleva un precio alto. Pero gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha pagado el precio para hacer la paz y para traer la paz. Ahora, algo importante de entender es entender cuál es el origen de la enemistad, de dónde se origina la falta de paz, dónde se origina las guerras, dónde se origina la falta de paz interior. Y aquí quiero que vayamos a Santiago y que leamos desde Santiago capítulo 3 y verso 17 hasta Santiago capítulo 4 y verso 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miren, Santiago empieza, de hecho, desde el verso 3, si hubiera sido bueno leer, pero por causa del tiempo, él empieza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Debe demostrarlo en mansedumbre por sus buenas obras, porque si tenéis celos amargos y ambición, terminan siendo arrogantes. Y esta sabiduría de los que tienen
dicen tener sabiduría, pero hay celos y ambición personal en su actitud, no es buena, es diabólica, es una sabiduría terrenal. De ahí viene confusión y toda cosa mala. Pero a diferencia de esta sabiduría terrenal y diabólica, hay una sabiduría que viene de lo alto. Y esa es primero pura, la justicia, y después pacífica. Esa paz que se construye sobre la pureza, sobre la santidad, sobre la justicia. Y la semilla, dice él, de cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahí Santiago nos muestra, ¿verdad? Este ciclo entre la justicia trae paz, la paz trae justicia, y la justicia vuelve a traer paz. Y los que están procurando, y de hecho aquí la palabra hacen la paz, es la misma, usa los mismos términos en el griego, ahí es exactamente poieio e irene. Y Jesús decía, bienaventurados los eirene poieio, o sea, los hacedores de la paz, los pacificadores. Y aquí Santiago está haciendo una referencia a la bienaventuranza de Jesús. Inmediatamente él después explica, ¿de dónde vienen las guerras, hermano? ¿Cómo se pierde la paz? Y el resumen de lo que Santiago está diciendo es: la paz se pierde porque tenemos celos, porque tenemos ambición, porque tenemos codicia, porque tenemos envidia. En resumen, la paz se pierde en el deseo de tener lo que percibimos que el otro tiene. Porque a veces percibimos que el otro tiene una gran inteligencia que nosotros no tenemos, o que tienen una gran riqueza que nosotros no tenemos, y entonces empezamos a celarlo, empezamos a ambicionar lo que tiene, empezamos a codiciar lo que tiene, y de ahí surge el conflicto, de ahí surge la guerra. Algunos dicen que la guerra, por ejemplo, por Ucrania es por las riquezas naturales que Ucrania tiene, ¿verdad? Realmente, pues yo no soy experto para saber eso, no, pero generalmente la mayoría de guerras se han dado para querer, ustedes saben que Estados Unidos ha invadido muchos países, y no es un secreto que los ha invadido por la riqueza que hay en esos países, ¿verdad? Como en los países donde hay petróleo, donde hay ciertos recursos que se codician, y entonces se inicia una guerra. Ahora, obviamente esto es a nivel político, pero a nivel personal es lo mismo, y realmente aquí Santiago lo está aplicando a nivel personal. De hecho, aquí el filósofo Immanuel Kant escribió que el estado de paz no es el estado natural entre los hombres. Al contrario, el estado puro de libertad salvaje sería, decía él, un estado de guerra contra todos, porque la libertad del otro amenaza constantemente mi propia libertad. Para él y para muchos filósofos, el estado de paz debe ser instaurado, y ellos hablaban de la paz solamente como un logro político. Todos sabemos que esa no es la paz que Cristo nos manda hacer, pero sí es importante entender que el estado natural del hombre es estar en guerra, es estar en conflicto, es querer defenderse contra el otro o atacar al otro. ¿Por qué? Porque el otro amenaza mi deseo de ser más grande. Porque si el otro me gana, entonces yo dejo de ser más grande. Ahora, según esta enseñanza de Santiago, ¿quiénes serían los que hacen la paz? ¿Quiénes serían los que se convierten en esos que hacen la paz? De manera resumida, son los que crucifican su codicia, son los que llevan a la cruz sus malos deseos, son los que purifican sus motivos y deseos, son los que reciben su sabiduría, su mansedumbre, su accionar de lo alto, de Dios, son los que tienen una recepción de la sabiduría de lo alto, y eso los lleva a perseguir la pureza, la misericordia y la sinceridad y la paz. Son los que, como están recibiendo de lo alto, están satisfechos en Dios, porque se han visto como pobres en espíritu, y entonces agradecen todo lo que viene de lo alto, que es toda buena dádiva y todo perfecta. Y si necesitan algo, se lo piden a Dios, y lo reciben porque no lo piden con malos propósitos. Entonces, ¿cómo se construye la paz? La paz se construye cuando dejamos de estar viendo al otro como competencia, y cuando empezamos a ver a Dios como el que nos da toda cosa buena, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y cuando aprendemos a pedirle a Dios, no con una motivación
de cumplir de obtener malos deseos, de envidiar, de codiciar, de ganar, de hacer competencia con el otro, sino cuando le empezamos a pedir desde un corazón puro, entonces lo recibimos. Vean cómo terminaba el verso 3 de Santiago 4. Ustedes piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Lo que está diciendo Santiago es, si pidieran con buenos propósitos, recibirían, porque todo el que pide recibe. Entonces aquí quiero entrar a esta, cómo obtener o cómo trabajar por la paz, primero interior y luego en la relación con los demás. Empecemos viendo cómo procurar la paz interior. Quiero que vayamos aquí a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por mismo de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Lo primero que recibimos al creer en Cristo es la justicia imputada. Ya somos legalmente justos. Como ya somos legalmente justos, ya no tenemos pecado. Nuestro pecado nos enemistaba con Dios, éramos enemigos de Dios, pero como ya nuestro pecado fue borrado por Cristo, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, esa paz habla de nuestra relación con Dios y al mismo tiempo nuestra relación con Dios produce en nosotros una paz. Ahora, esa paz que ya tenemos con Dios es el inicio también de nuestra paz interior. ¿Por qué? Porque al tener paz con Dios, tenemos acceso a lo que decía Santiago, a toda buena dádiva, a todo un perfecto que desciende de él. Tenemos acceso a pedir cualquier cosa que necesitemos y sabiendo que lo vamos a recibir, porque Él es nuestro Padre y es el dueño de todo. Y porque si Él sabe que lo necesitamos, nos lo va a dar. Entonces hay una paz que proviene del abrazar lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero que vayamos aquí a Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién va a guardar Dios en completa paz? Aquel cuyo pensamiento persevera en Él, en su obra, en lo que ha hecho en la cruz, en lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, la paz está al alcance de un pensamiento, de una confianza, de una oración, de la fe, principalmente de la fe. El primer paso es creer lo que Dios dice que ha hecho con nosotros. Efesios 6:15 dice que debemos de calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Es caminar con la vida, con la seguridad que proporciona estar en paz con Dios, porque hemos sido perdonados al haber creído en el evangelio de Jesucristo. Podemos caminar con un calzado de paz. ¿Por qué? Porque ya nos hemos vestido con esa paz que nos dio la justificación, que nos dio la obra de Cristo. Vayamos a Juan 14:27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, ya Cristo nos dio su paz. Ya es nuestra. Ya nos fue dada. ¿Por qué no la sentimos? ¿Por qué no la percibimos? ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Por qué no nos apropiamos de ella? ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nos dan algo hay que tomarlo, hay que asirlo, hay que agarrarlo, hay que apropiarse de eso que nos están dando. La paz os dejo, mi paz os doy, tómenla. Esta no es como la que el mundo da, que depende de circunstancias. No, no, no. La paz es un regalo y una promesa divina que estamos llamados a recibir. Entonces, ¿cómo procuramos la paz interior? Primero por la fe, primero por la apropiación de las verdades que están escritas de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero la segunda manera en que nos apropiamos o en que procuramos la paz interior es a través de la oración. Y aquí quiero que vayamos a Filipenses 4. Dice así, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una promesa. La paz de Dios guardará. ¿Cuándo? Cuando venga el afán, llevar ese afán y dárselo a conocer a Dios en forma de petición, en oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias por lo que ya Cristo hizo, por acción de gracias por la paz que ya Cristo nos dio, por acción de gracias por la respuesta que Dios traerá, considerando que Él conoce lo que es mejor para nosotros. Entonces, cuando a la fe sumamos la oración, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de no entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vayamos a Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Todo lo que les he dicho, se los he dicho para que tengan en mí paz. Ahí él ha estado hablando de su ascensión, de la venida del Espíritu, de las persecuciones que van a venir. Y no está negando que vamos a tener aflicción, está afirmando que en el mundo vamos a tener aflicción, pero dice confíen, y vemos cómo en la confianza es ese llamado a volver a Él, es ese llamado a orar, es ese llamado a pedirle, es ese llamado a abandonarnos en Él en oración. Entonces, ¿cómo logramos esa paz? ¿Cómo trabajamos primero por nuestra paz? Creyendo, orando, y como tercer punto, amando, aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. Vayamos al Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Amar la ley, deleitarnos en la ley, estudiar la ley, trae paz. Amar la ley es lo mismo que pasar tiempo en ella, que meditarla, que observarla, que deleitarnos en ella. Eso trae mucha paz. Isaías 54:13 dice, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué es lo que va a multiplicar la paz? El ser enseñado por Jehová. ¿Dónde nos enseña Jehová? En su palabra. Vayamos a Lucas 19:42. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Pues llega Jesús delante de Jerusalén, llora sobre ella y le dice, si hubieras sabido, si hubieras aprendido, si hubieras atendido a la ley, a la palabra, a la predicación, eso iba a conducir a tu paz, pero está oculto a tus ojos y serás destruida, serás dejada desierta. Vayamos a Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Si hubieras obedecido, atendido a mis mandamientos, tu paz fuera como un río. Tu paz fluiría, tu paz desbordaría, tu paz nacería y llevaría paz a otros. El Señor quiere que nuestra paz sea como un río. Y vea cómo está unida la justicia y tu justicia como las ondas del mar. ¿Por qué? Porque es lo que trae cuando Jehová nos enseña. De hecho, el verso anterior dice, yo soy Jehová tu Dios que te enseña, que te encamina por el camino que debes seguir. Y si tú hubieras atendido, si hubieras caminado en el camino que debes seguir, desbordaría tu paz y desbordaría tu justicia. Porque, hermanos, aprender de Dios nos lleva a caminar en justicia y nos lleva a caminar en paz. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Hermanos, si nos ocupamos de la carne, si vivimos para la carne, si vivimos para nuestros deseos pecaminosos, si vivimos
siguiendo la corriente de este mundo, la paz nunca vendrá. Lo que vendrá será muerte, será destrucción. Pero si nos ocupamos de la vida del Espíritu y la vida del Espíritu, el Espíritu nos guía a través de la palabra que Él mismo inspiró, el Espíritu nos guía a amar, el Espíritu nos guía a apartarnos del pecado, el Espíritu nos guía a dar fruto de amor. Si nos ocupamos del Espíritu, el resultado será vida y paz. Entonces, ¿cuál es la clave para tener esa paz? Creer en lo que Cristo ha hecho, usar la oración para llevar nuestra ansiedad cuando la paz se quiere ir y aprender de la palabra y ser guiados por el Espíritu. Pero debemos también procurar la paz con los demás, debemos de también procurar la paz con nuestras relaciones, y de alguna manera quiero mostrar 5 puntos para terminar de cómo procurar la paz con los demás. Y voy a ir aquí un poco más rápido. El primer paso es anunciando el evangelio. En Isaías 52:7, el profeta escribe: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, hay gente que lo que necesita es que le expliquemos lo que Cristo ha hecho por ellos. Cristo rompió, Cristo eliminó tu enemistad con Dios. Él pagó por tus pecados, y si crees en Él, puedes tener paz. Tu Dios reina. Tu Dios reina. El evangelista lleva el anuncio de que nuestro Dios reina y reina en justicia, en paz y en gozo. Él reina para traernos paz. Él reina en un mejor reino que el de Salomón, que el de David, en una paz que no tendrá fin, dice también Isaías. 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, primero nos reconcilió, nos devolvió la paz con Él, y luego nos encargó ser procuradores de la paz. Que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, sino se encargó la palabra de la reconciliación. Dios ya reconcilió a los hombres con Él por medio de la obra de Cristo, a los que creen en Él. Pero nos encargó a nosotros que anunciemos que por la fe la paz es posible. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. Hermano, ¿cómo se hace una reconciliación? Tú llegas con 2 personas que tuvieron un conflicto y le dices a uno: aquel ya no tiene ningún conflicto contigo, esta persona no le debes nada, quiere volver a tener amistad contigo. Y entonces esta persona le dice: yo también. Entonces llegas y todo. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Es decirle: si crees en Cristo, ya no le debes nada a Dios. Dios ya cargó tus pecados sobre Cristo. Ya no le debes nada. Dios, eres bienvenido a Él. Eres bienvenido a su presencia de nuevo. Eso es anunciar el evangelio. Y eso es el primer paso para ser un procurador de la paz hacia los demás. Pero el segundo paso es creer en que en Cristo somos uno como iglesia. Efesios 4, en Efesios 2, que ya lo leímos, vimos que Cristo hizo la paz. Él abolió en su carne las enemistades, rompió la enemistad con Dios y rompió la enemistad entre judíos y gentiles, por decirlo de una manera, la enemistad entre los hombres. Y entonces Pablo, que sigue construyendo más adelante en su carta, dice: yo pues, en el capítulo 4, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo no está diciendo que la unidad se construye, la unidad ya es real, ya existe, porque todos estamos unidos en Cristo, solo se trata de guardarla. ¿Y cómo se guarda? En el vínculo de la paz, que también ya Cristo es nuestra paz. Entonces es solo nuevamente creer las verdades de la palabra. Y entonces nos recuerda:
Somos un cuerpo, fuimos bautizados en un mismo espíritu, fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hay muchas cosas que nos unen. Miren, hermanos, es triste ver tantas divisiones que hay entre creyentes, entre denominaciones, cuando la unidad ya existe, porque estamos en un cuerpo. Fuimos bautizados con un espíritu, adoramos a un Señor, tenemos un Dios y Padre de todos. Y eso es una realidad. Don Carson escribe, el papel del cristiano como pacificador se extiende no solo a la difusión del evangelio, sino también a la disminución de las tensiones, a la búsqueda del diálogo y de las soluciones y a la comprensión de la comunicación. En Colosenses 3, una carta similar a Efesios, donde Pablo habla primero lo que Cristo ha hecho y luego cómo debemos comportarnos. En el capítulo 3 y verso 12 dice, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, dialogue, perdónese, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vístanse de amor. ¿Cómo procurar la paz? Con amor. ¿Y cuál es el resultado? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hermanos, el pasaje está confirmando que la paz primero debe gobernar nuestros corazones, que la verdad debe gobernar nuestros corazones, y desde ese gobierno de la verdad es más fácil caminar en paz con otros. ¿Por qué yo tengo que tener paz con mi hermano? Porque somos parte del mismo equipo, somos parte del mismo cuerpo, estamos edificando la misma iglesia, fuimos salvados por el mismo Señor, la misma misericordia que me alcanzó a mí lo alcanzó a él. No tiene sentido estar en guerra. No tiene ningún sentido. Estar en guerra sería darle lugar al enemigo. Entonces hay un llamado, y la tercera manera de construir la paz con los demás es procurar el amor y la mutua edificación, que de alguna manera se construye. Romanos 14 empieza Pablo haciendo un llamado sobre el débil y el fuerte en la fe, y los está llamando a ponerse de acuerdo, a no juzgar el débil al fuerte y al fuerte a no ser de tropiezo al débil. Pero él sí, en esa construcción de pensamiento, él recuerda, y en el verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no se estén peleando por si esto se puede comer o no se puede comer. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios en el cual ya habitamos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios, no destruyan la paz que Dios ya nos dio por causa de la comida, por cosas sin importancia, por causa de cuándo va a ser y cómo va a ser, los detalles de la segunda venida de Cristo, o los detalles de, qué sé yo, ciertas cosas que no están tan claras en la Escritura. No hagamos tropezar a otros, no perdamos lo que ya tenemos, guardémoslo, promovámoslo. Primera Corintios 14, 31 y 32, hablando también de los dones espirituales. Después de los dones, Pablo pasa a hablar de la preeminencia del amor, y en el 14 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. De alguna manera, luego de un montón que ha escrito en la carta, nos recuerda, Dios nos llama a vivir en paz, en orden. Los dones no son para tener envidia ni para competir, no, son para edificarnos. Ese es el mensaje de estos capítulos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y la paz y el Dios de paz y amor estará con ustedes. Pablo está diciendo, después de todo lo que les he escrito, el resumen es, gócense en su salvación, sigan caminando para ser perfectos en Cristo, consuélense cuando estén pasando por momentos de dolor y vivan en paz. Procuren la paz. Hermanos, el llamado es a procurar activamente la paz, a seguir la paz con todos, y así, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres.
También Pablo habla como algo importante de apartarnos de los que causan divisiones. En Romanos 16, luego de hablar lo que ya explicamos, dice Romanos 16, 17, dice, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y en el verso 20 llama la atención que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. ¿Por qué va a traer el Dios de paz victoria sobre Satanás? También porque se ha eliminado, se ha separado, se ha apartado a los que causan divisiones. Lo mismo que Pablo le dice a Tito, le dice, insiste en lo que Dios ha hecho por gracia, con firmeza, en Tito 3:8, pero evita cuestiones necias, discusiones sobre genealogías, contenciones, discusiones sobre la ley que son vanas y sin provecho. Pero al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces. Y si no se corrige, deséchalo, porque se ha pervertido y peca y está condenado. Hermanos, hacer la paz no es evitar los conflictos, es evitar las discusiones necias, pero también es afrontar los conflictos con el fin de resolverlos. Y en algunos momentos, algunos de los conflictos se van a resolver rompiendo una relación. Eso es, por eso el apóstol ha llamado, pero eso no es lo primero. Primero, el apóstol llama a la unidad. Hay débiles en la fe, fuertes en la fe, pónganse de acuerdo. Pero si alguien, después de varios llamados de no ponerse de acuerdo, después de haberle insistido, después de haberle enseñado, después de haberle intentado convencer, no quiere, sepárense de él. De hecho, es un consejo similar que Pablo da en 1 Corintios 7. Si están casados con un no creyente, no se separen. Ustedes lo santifican, ustedes lo evangelizan, ustedes lo influencian para bien, ustedes mantengan la familia unidos. Pero si de verdad no es posible y él decide irse, pues a paz nos llama el Señor. Entonces hay momentos donde la paz se logra también rompiendo relaciones. Y como último punto, la paz se logra viviendo las bienaventuranzas. Hermanos, debemos notar que esta bienaventuranza es la 7ª bienaventuranza y no es por casualidad. La 7ª bienaventuranza indica una perfección, una plenitud. El 7º día fue el día en que Dios invitó al hombre al reposo, a coger su paz, a descansar. Y las bienaventuranzas nos indican el camino para la construcción de la paz. Sin la pobreza de espíritu, nunca se estará en paz, porque el apego a la riqueza, sean materiales, morales o espirituales, siempre será una fuente de inquietud. En cambio, el pobre de corazón se apoya en Dios, y como depende de Dios, no tiene nada que defender, no tiene nada que perder, no tiene nada que conquistar, entonces no tiene nada por qué hacer guerra. Encuentra la paz, vive en paz. La 2ª bienaventuranza, el llorar y el ser consolado, eso proporciona una gracia de paz que también lleva a consolar y a llevar paz a otros. La mansedumbre, en su renuncia a la violencia, en entregarle el control a Dios y renunciar a la venganza, también conduce a la paz. El Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La misericordia, el ser misericordiosos, el tener misericordia conduce al perdonar y a ser perdonado. El tener misericordia busca la reconciliación y por ende encuentra la paz. Y la pureza de corazón. La pureza de corazón que guía a amar a los demás con un amor sincero y desinteresado, también encontrará la paz. Porque el que se busca a sí mismo nunca estará satisfecho. Pero el que en su corazón es sincero y busca el bien del otro, hacer la paz se le facilitará muchísimo más. El tema de hoy, como vimos, es bienaventurados los pacificadores. Quiero recalcar que no hay paz sin justicia. El efecto de la justicia es la paz. Vimos que David juzgó con justicia y Salomón reinó en un tiempo de paz. Vimos que Dios demostró su justicia al entregar a Cristo como propiciación por nuestros pecados en la cruz. Y en esa cruz fue hecha la paz, porque ahí se dio muerte a la enemistad.
Vimos que hay dos posibles tipos de paz, la paz como un estado de tranquilidad y reposo interior y la paz como una ausencia de conflicto en las relaciones con los demás. Vimos que el origen de la enemistad son nuestras pasiones, los celos, la ambición personal, las envidias, el deseo de tener lo que percibimos que el otro tiene. Vimos cómo procurar la paz interior por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho, en la paz que ya Cristo nos dio, por medio de la oración, cuando la ansiedad viene y se vuelve a apoderar de nosotros, llevársela a Él. Y vimos que también amar, aprender y obedecer la palabra es una fuente de paz interior. Vimos también cómo procurar la paz con los demás, anunciando el evangelio primero, creyendo que en Cristo somos unos como iglesia, abrazando y apropiándonos de la paz que ya Él hizo y sobre esa base procurando el amor y la mutua edificación para que la paz se siga construyendo y cuando sea amenazada por personas divisorias, apartarlos de la iglesia y apartarnos de ello. Y vimos la importancia de vivir las bienaventuranzas para encontrar la paz. Quiero terminar con una cita de Jacques Philippe. ¿Por qué buscar la paz? Cuando más tendemos hacia la paz, más estamos en la disposición de dejar actuar la gracia de Dios en nuestra vida. Esforzarse por conservar la paz de nuestro corazón, luchar con la inquietud, contra la inquietud, el desorden, la agitación de espíritu son condiciones indispensables para dejar a Dios actuar. Hermanos, todos vamos a toparnos con momentos en nuestra vida donde vamos a ver hacia nosotros y lo que vamos a encontrar es inquietud, desorden, agitación, ansiedad, problemas, mentiras, dardos del enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Esforzarnos por recobrar la paz a través de la oración, a través del recordar las verdades de los pasajes que hemos visto hoy. Y ahí dejamos que Dios actúe. Descansar en Dios. Lo que David decía, confiaré en Él. Recordar el consejo de David, echa sobre Jehová tu carga. Sigue diciendo, añadamos que solamente en la paz tenemos un buen discernimiento. Cuando no tenemos paz, somos juguete de nuestras emociones y no tenemos una representación objetiva de la realidad. Entonces estamos tentados a verlo todo negro y a ponerlo todo en duda en nuestra vida. Por el contrario, cuando estamos en paz, vemos claro. ¿Por qué es importante la paz? Porque la paz nos ayuda a ver con claridad la situación que estamos viviendo. Cuando nos esforzamos por encontrar la paz, es más fácil reaccionar ante las situaciones de la vida. ¿Cómo nos esforzamos por encontrar la paz? Orando, recordando ciertos pasajes y también hablando con alguien. A veces el hablar con alguien, esa persona nos recuerda ciertas verdades que en ese momento se nos han olvidado, que sabemos, pero que en ese momento le estamos haciendo más caso a las mentiras de Satanás. Entonces esa persona nos recuerda que Cristo te dejó su paz, recuerda que eres salvo, recuerda que lo más importante que es la vida eterna ya lo tienes. Entonces eso nos hace volver a estar en paz, dejamos que Dios actúe y también tenemos claridad nosotros para discernir cómo tenemos que actuar. Termino como siempre con algunas preguntas de reflexión. ¿Es Cristo tu paz? ¿Disfrutas del hecho de que Él destruyó en sí mismo el pecado que nos enemistaba con Dios y propició o aplacó la ira de Dios para que podamos tener comunión con Él? O sea, vives y te apropias del hecho de que Cristo es tu paz. Segundo, cuando estás en aflicción, ¿recuerdas que Cristo nos dijo que aunque en el mundo tendríamos aflicción, Él nos dejaba su paz y que solo debíamos confiar en Él? Hermanos, cuando estemos en aflicción, no debemos de verlo como algo extraño. Debemos de verlo como algo normal. De hecho, Pedro dice, no toméis cuando os halléis diversas pruebas, como que si algo extraño hubiera sucedido, como que si está pasando algo que no tendría que pasar. No, en este mundo es normal que hayan aflicciones y que hayan tribulaciones, dice Pedro, y Cristo lo dijo también. Pero no estamos solos. Él nos dejó su paz. Él nos dijo que confiáramos en Él. Nuestro futuro eterno está garantizado en Él. Y si está garantizado el eterno, seguro también el temporal. Eso es seguro.
Vives consciente de que la obra de la cruz no solo nos reconcilió con Dios, sino también nos reconcilió entre todos los creyentes. Hermanos, tenemos paz para con Dios, pero también tenemos paz entre nosotros, pero tenemos que cuidarla, porque el enemigo va a querer usar la misma doctrina para separarnos, y lastimosamente lo ha logrado con muchos. Te esfuerzas por vivir en paz de lo que depende de ti, en las relaciones de tu trabajo, en tu familia. Tratas de ser alguien que evita los conflictos, tratas de fijarte y de recobrar cuando inicia una situación. No vale la pena pelear por eso. Le recuerdas a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, que eso no tiene por qué ser motivo de conflicto. Te recuerdas a ti mismo que eso no tiene que ser motivo de conflicto. Te recuerdas a ti mismo que cuando te enojas y cuando quieres iniciar un pleito, a veces es porque estás codiciando, envidiando, teniendo un mal deseo contra el otro. Y tienes que, al contrario, alegrarte porque al otro le esté yendo bien y agradecer por lo que Dios te ha dado bien a ti. Y por último, ¿qué tanto trabajas por la paz? ¿Qué tanto procuras tu paz interior? ¿Qué tanto apartas esos tiempos para meditar, para orar, para descansar en Dios? En las empresas tenemos que apartar el tiempo para hacerle mantenimiento a los equipos. Y es lo mismo para nosotros. En palabras de Stephen Covey, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él llama afilar la sierra. A esos momentos donde hay que volver a trabajar en la paz interior. Pero ¿qué tanto trabajas también por la paz en tus relaciones con los demás? Vuelvo a repetir, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, en tu iglesia, con los mismos hermanos de la congregación. Hermanos, hay una bienaventuranza. Hay una bienaventuranza y vamos a ver la otra semana la relación que hay entre el ser pacificador, la paz, el reposo y nuestra identidad como hijos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te agradecemos la invitación que nos haces a esta vida feliz, a esta vida satisfactoria y significativa. Ayúdanos, Señor, a atender esta invitación, a ser trabajadores por la paz, a ser pacificadores. Gracias, porque no es algo inalcanzable, no es algo que nosotros tengamos que crear. Es algo que tú ya nos diste, que tú ya eres para nosotros. Solamente debemos esforzarnos por mantener la paz que tú creaste en la cruz, que tú hiciste entre nosotros, que tú produjiste al crear la iglesia y que tú nos dejaste y nos diste solamente para que la recibamos y nos apropiemos de ella. Hoy queremos darte gracias por darnos tu paz. La recibimos. Y te agradecemos por esa paz que has decidido darnos. Ayúdanos a llevarla a otros, de manera que sea nuestra paz como un río, para que podamos extenderla a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.